VS Code se baja muy fácil también. Hay que instalarlo después de instalar el Python. Si alguien lo va a instalar, tiene que primero instalar el Python y después el VS Code. Y yo estoy corriendo el 3.8 algo, que ahora le voy a pasar el link a la persona que me lo pedía, como instalarlo en el Windows 7, pero primero hay que instalar el Python y después el VS Code. Y si está al revés, la solución más práctica que yo encontré fue desinstalar el VS Code e instalarlo después del Python. Inmediatamente después, igual sube solo, ¿no? Así que bueno, ahora por el chat les mando el link ese al 3.8, al Python 3.8. Una consulta, en Windows 7 no más de 3.8, ¿no? Ya 3.9 claro, no va. No, se para ahí, no. Okay. No. Pero es lo mismo, es exactamente lo mismo, no hay grandes cambios todavía. Con una máquina virtual tampoco funciona, ¿no? No probé nunca. No probé nunca, porque ya se me hace muy pesado. En una máquina virtual yo lo probé, funciona. Yo tengo instalado un VS Code, un Virtual Studio Code en Ubuntu 22, no era nuevo, el último, con 2 GB de RAM y creo que 512 de video. Y corre lento, pero corre. Pero tiene sus bemoles, ¿no? Y hay que seguir instrucciones, hay que instalarlo por línea de comando. Bueno, voy a buscar eso, listo. Bueno, entonces continúa Ernesto. Ok. Vuelvo a presentar pantalla nuevamente. ¿Vamos ahora a resolver más ejercicios ahí en equipo o simplemente es otro temario? No, vamos a avanzar un poco con temario adicional que teníamos en el PowerPoint, porque faltan algunos ejemplos para poder hacer los ejercicios que preparó Jorge. Vamos a ver la parte de condicionales, if, el if y else. Ernesto, durante tu ausencia, alguien preguntó si vas a compartir el Power. Yes, of course. Ok, ¿cómo estamos, Bien, contestada la pregunta. En Python, el else if se escribe el if, para cortar un poquitito. El igual igual, el distinto, el mayor igual, el menor igual, bla bla, con ejemplos. Ejemplos. Y por primera vez aparece algo que mostró Jorge, la función input. Arriba otra vez el script, abajo la corrida, 2 corridas distintas, en un caso ingresando un 1, en otro caso ingresando un 2. No es muy complicado de entender cómo funciona el input y de paso cómo funciona el else, el if y el else, y cuáles son las sintaxis. La sintaxis del if: todo lo que se hace por una salida tiene una sangría. Esto es medio tramposo porque no me doy cuenta cuando termina, y cambio la sangría para decir acá viene la otra parte. Es decir, cuando le ingreso un 1 saca 2 líneas print, cuando le ingreso un 2 saca otras 2 líneas print, y cuando le ingreso cualquier cosa que no sea ni un 1 ni un 2 saca una línea tercera, que es la de abajo, que no es el ejemplo de la corrida. No hay 3 corridas, que podríamos haberla hecho.
Colorín colorado, hemos acabado con los tipos de datos de Python y pasamos a ver las estructuras de datos que Python maneja. La primera de las estructuras son las listas. Supongamos en el ejemplo, para entender que es una lista, que quiero tener la edad de 5 usuarios. Entonces tendría que tener edad 1, 2, 3, 4 y 5 en 5 variables. En vez de tener 5 variables con 5 edades, tengo una lista con las 5 edades. Y acá hay un ejemplo de animales. Gatos, perros, conejos y hámsters. Lo asigno a una variable que se llama mascotas, y los elementos de la lista, que en este caso son strings, va entre corchetes. Una lista en Python se define entre corchetes separadas con coma, los que llamamos los elementos de la lista. Para recorrerla uso un ciclo, en este caso el ciclo for, y ahí está la sintaxis. En un caso pongo solo los elementos y en otro caso los elementos con su índice. El índice de una lista en Python arranca en 0. En este caso tenemos 4 animales, 0, 1, 2, 3 en mascotas. Con enumerate me saca los dos datos, el índice y el valor. O sea que en una de las primeras estructuras, la lista, puedo combinarla con un ciclo for. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Ahí en el donde dice mascotas igual, después dice mascota, pero mascota no está definido. ¿No tiene ningún error? Porque está... No, porque estoy diciendo que para una Pepe, pero que Pepe pertenece a la lista mascotas. Ah, es un subíndice. Me está diciendo recorrerlo todo completo. Está bien. Hasta que se te acabe. Es como el i del for que se hacía en C. École cuá. No se olvidarense que Python está escrito en C. Gracias. Copia mucho de C. Aunque Java, ¿no? Java también copia mucho de C. Segunda estructura. Primero lista vimos, vamos a ver tuplas. Sin leer lo que está en el slide, ¿qué se imaginan que es una tupla? O que lo conocen el concepto de otro lado. Por ejemplo, en base a datos, ¿qué es una tupla? Alguno me podría decir. O en matemática, ¿qué es una tupla? ¿Ni? La tupla tiene datos que no se pueden modificar. En una base de datos puede ser un índice y el dato asociado al índice. En una base de datos el concepto de tupla en realidad es una fila de una tabla. Porque viene del álgebra relacional, donde el concepto de tupla es como si fuera un vector de una determinada dimensión. Si la tabla tiene 5 columnas, es una quintupla. Pero podemos hablar de una n-tupla, n columnas, o una tritupla, o una de 3. En el caso de Python, como vos bien decís, no puedo modificar los valores de una tupla. Es una lista no modificable. Les doy valores iniciales y esos valores iniciales no los puedo cambiar. Un ejemplo es cuando queremos tener, por ejemplo, los meses del año. Enero, febrero no va a cambiar, por lo tanto, ¿para qué lo voy a poner en una lista? En cambio, en la lista, enero podría cambiar. Pero en el caso de
los meses del año ya sabemos que enero va a ser siempre enero. Entonces tendría sentido usar una tupla y no una lista. ¿Cómo le asigno el nombre de la tupla? Igual paréntesis en vez de corchete. Los valores iniciales, que al igual que los elementos de una lista, van separados por comas. Ejemplos, justo. ¿Cómo accedo a un elemento de una tupla? Igual que si fuera una lista, con el índice, por ejemplo. Y también puedo manejar índices negativos para ir al revés. Con -1 voy a agarrar diciembre. Tercera estructura: listas, tuplas y diccionarios. Los diccionarios son pares clave-valor. Y para declarar un diccionario, llave que abre, llave que cierra. Clave, 2 puntos, valor. Puedo tener 2 valores distintos para la misma clave con 2 elementos distintos del diccionario. Peter, clave 38, Peter, clave 13. Es decir, Peter, en un caso tengo un valor de 38, en otro caso un valor de 13. Pero ahí vamos a tener un problema, porque eso no lo soporta Python. La clave de un diccionario en el mismo diccionario no puede estar duplicada. O sea, el último párrafo va a decir no hacer esto. Ejemplo y ampliado, puedo tener algo como un valor no disponible. No tengo la edad de Alvin, por ejemplo. Podemos hacer también uso de la función dic para declarar un diccionario, como en este ejemplo que no tenemos acá, sino que tenemos un diccionario declarado, como vimos al principio, entre llaves. Como lo imprimimos recorriéndolo con un for, y en un caso sin formato y en otro caso formateado con letreros y demás yerbas. Y en este caso tenemos el manejo de secuencia, que no es ninguna estructura, sino que es una secuencia que tiene un inicio, un fin y un paso. Arrancamos con el valor declarado con start, incrementamos al siguiente con el step, es decir, el start más el step, verificamos si alcanzamos el end, y si no, seguimos en el ciclo, y el ejemplo de abajo está más claro. Este es un error en el slide. Vean si en el libro está bien, porque cuando tomé el print screen no salió lo que tiene que salir, o córranlo para verlo. Para ver qué funciona el rank de 5, qué funciona el rank de 3.10 y qué funciona el range 4.10.20. Donde tenemos start, end y step en la tercera, start y end en la segunda, y estar solo en la primera. Esto es algo muy común en Python, después lo vamos a ver en detalle cuando nosotros definamos funciones. ¿Qué pasa si le pongo menos argumentos del máximo tolerado por esa función, que es 3? ¿Qué pasa con 2? ¿Qué pasa con 1? Asume determinados valores por defecto. Secuencia, pero en vez de con el ciclo for, con el ciclo while. Que se explica por sí solo siguiéndolo, donde el contador, tenemos por primera vez una expresión de identidad
donde es menos igual, quiere decir que agarra contador, le resta 1, el resultado lo deja en contador, por lo tanto el contador arranca en 5, la primera vez queda en 4. Por eso pone 5, 4, 3, 2, 1. Cuando llega a 0, se va del file. Bibliografía recomendada. Un libro para comprar. Un libro para acceder en la web con el docs de Python y una documentación de la Fundación Python. Y esto yo lo prometo subirlo para que lo tengan al Telegram en algún momento. Estamos casi a 15 minutos del fin. Preguntas sobre todo lo que vimos hasta ahora con el primer PowerPoint. ¿Ninguna pregunta? ¿Ningún comentario? Hola. Hola. ¿Qué tal? Sí. Una pregunta. ¿Uno puede ir haciendo los ejercicios y si tenemos alguna duda se los mandamos por el Telegram? El Telegram va a ser un canal de comunicación. Cualquiera puede contestar de los que estamos en el Telegram. Okay. Ya sea alguno de los que estuvimos a cargo de esta charla, como alguno de los que hayan estado escuchando. Bien, perfecto. Yo generalmente veo el Telegram una vez por día, pero una vez que enciendo la máquina tengo encendido el Telegram. Si alguien responde, salvo que yo diga quiera hacer alguna aclaración, digo bárbaro, lo doy por bien contestado. Y la otra cosa que puedo llegar a hacer o no hacer es ampliar lo que dijeron, el que lo haya dicho. Bien, perfecto, gracias. Y la idea es que vayan tratando, es decir, en estas 32 horas que tenemos a lo largo de estos 2 meses, va a haber mucha ejercitación. Ya la que va a subir Jorge, que no sé si ya lo subió, ahora me fijo. Hay Los 40 ejercicios. Hay muchos ejercicios para hacer, por lo tanto le va a llevar tiempo. O sea que por eso están separadas en lunes y jueves, para que haya el tiempo suficiente entre lunes y jueves y a su vez entre jueves y lunes. Tiempo de digamos lo que yo llamo de transpiración. En vez de pasar a los PowerPoint, voy a ir... Perdón, una pregunta. Los ejercicios son, lógicamente, 40, no sé. ¿Hacemos en virtud de la teoría que usted dictó hoy o podemos hacer? Porque si no, quizá alguno... Están hasta el while. O sea, el lab 1 es hasta el while, exactamente hasta lo que vimos hoy, sí. Esa es la idea, que hasta el jueves hagamos esos ejercicios. La idea es que cada uno le pueda dedicar el tiempo que le pueda dedicar. Los ejercicios no son obligatorios, tengan este material para cuando lo puedan hacer. Está bien, perfecto, gracias. Una pregunta, en la página de los ejercicios, ¿dónde es que se encuentran las soluciones? Haciendo clic sobre la pregunta, haciendo clic sobre el enunciado se abre la respuesta. A ver, próbalo, ¿eh? Sí, perfecto, sí, ya lo probé, gracias. Envié los links al Python 3.8.10 por el chat, para el que me lo estaba pidiendo antes. Está en el chat. Sí, lo pasaste en
para 32, para 64 bits y para 32. Sí, vi el enlace. Bacanudo. Yo tomé el PowerPoint que les pasé, que todavía no sé si lo subí, de este libro, que este sí lo pasé, por si alguien lo quiere leer. En vez de leer, yo lo que hice fue un resumen de esto. Obviamente llegamos al ciclo while, es decir, llegamos al capítulo 12.4, o sea, el subcapítulo 4 del capítulo 12, si quieren. Por ejemplo, les muestro. Secuencias, ciclo while, el ejemplo que vimos, que yo le dije, vean que está mal, acá está corrido bien. Y llegamos hasta acá con el PowerPoint. Quiere decir que el PowerPoint que le sigue va a seguir desde acá en adelante. Faltan 11 minutos para terminar la charla de hoy. Vamos a dejar acá. Vamos a dejar justo al final del primer PowerPoint, que en este caso va a ser el libro 2.5 para la próxima. No sé, Jorge, si pusiste aplicaciones de break o de continuo en el sí, lo que no puse son las estructuras, las listas, diccionarios, tuplas. Eso, no hay ejercicio de eso porque están enganchados con el while, en general recorrer, o el for, ¿no? Recorrer una lista, cambiar, ese tipo de cosas. Así que el próximo trata sobre listas y demás. Y sobre, bueno, eso es la diferencia. Yo ataqué la parte de condicionales, el if, el while y el for. Y agregaste la parte break y continuo. La verdad es que me parece que no hice nada con break y continuo. Ok, no, yo simplemente para voy a hacerlo. Tengo que juntarlo de lista. Me gustaría que me contestaran, que algunos van contestando, son muy fáciles y son muy difíciles. Muy difíciles no, porque yo no sé, hay varios que son elementales para nada más que para mover los dedos, para empezar a entender el lenguaje. Y bueno, lo de listas también. Me gustaría saber hasta dónde los PowerPoint, así me adapto hasta dónde teníamos en cada clase. Me parece que fue un montón hoy, o sea. Les quería preguntar, perdón, ¿van a mandar por mail el PowerPoint o todo por Telegram? Por Telegram, ya lo subo. Ah, ok, listo. Bueno, muchas gracias. A la pregunta que formuló Jorge, si bien son bastantes temas los que hay, aparentemente por lo que estuve leyendo un poco en el libro está comprensible, así que yo creo que a lo sumo el programa cuando lo carguemos a mano, el ejercicio cuando lo carguemos a mano nos da un error, se corrige el error porque nos marca dónde está el error y seguimos para adelante. Eso es lo que yo creo. Depende de la experiencia que tenga cada uno. Depende de la experiencia en programación que tenga cada uno, ¿no? Es muy variado. Sí, correcto, sí. Yo igual tengo tela de araña todavía en la neurona, así que hasta que la pueda exterminar van a pasar unos días.
Bueno, ahí acabo de subir en el Telegram el PowerPoint que vimos. Más allá del libro que ya estaba por algún lugar subido, más el laboratorio que subió Jorge, tienen bastante material para usar de acá a la próxima clase.